Entonces vamos a hablar realmente a dos voces, vamos a compartir el tiempo y queremos con eso presentar un poco del contexto de los movimientos sociales académicos y la teoría queer en Brasil. Voy a leer, pero también voy a hacer muchos paréntesis a lo largo de la lectura. Si hablo algo que no entienden o mi español es incomprensible, pueden interromperme y decir, oh, no comprendo o algo así. Susana puede ayudar. Susana, puedes ayudarnos, ¿sí? Traducciones. Sí, entonces, la profesora, ¿quieres decir algo antes de empezar? Ah, sí. Entonces, profesora Miriam y yo preparamos una presentación acerca de los movimientos sociales y la teoría queer en Brasil. Oh, no hace, ¿cómo hago para...? En esa presentación, entonces, haremos una pequeña introducción acerca de los bases teóricos y políticos de eso que vamos a hablar y dividimos nuestra presentación en tres momentos particulares en el tiempo. La dictadura militar en Brasil y el periodo de la redemocratización. Un segundo momento vamos a hablar de los 13 años de los gobiernos Lula, Dilma o de la Frente Popular en Brasil. Y por fin vamos a hablar, no sé cómo decir impeachment en español. Es igual. Ah, ok, entonces es igual, es mejor. El post-impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Me gustaría poder hacer que se pase, ¿cómo se dice? Sí, no puedo visualizarlo. No sé qué hacer. Así. Entonces. Hay que descargarla, ¿no? ¿Entiendes lo que se pasa? No, está aquí. Ajá, es el de abajo. Segunda fe, sí. Oh, pero abre igual. No, lo abre igual. Tiene que abrir con Power. Es un PDF. Pero puedo pasarlo así. Lo siento, los problemas técnicos. No, es que solo no, y si le das aquí. Ah, sí, así, está bueno. Está bueno, lo hago como estaba haciendo, ¿no? Sí. Entonces, vivimos en Brasil, voy a leer y traducir al mismo tiempo. Vivimos en Brasil un momento particular en que conviven la explosión de movimientos feministas y queer, como en las escuelas, universidades, redes sociales, al mismo tiempo en que hay una gran reacción en contra de los aportes políticos y conceptuales de esos movimientos. Esas reacciones se materializan en propuestas de extrema derecha y fascistas en la escena política brasileña, en la cual cuestiones de género y sexualidad se convierten en puntos centrales del debate, tal como nos ha mostrado autoras y autores como Henrique Fassin en la Francia, Nancy Fraser, para pensar otros contextos políticos en el norte global. En esta presentación, entonces, refletimos sobre cómo los movimientos sociales feministas y queer se desarrollaron históricamente en el contexto brasileño para mostrar cómo ese contexto hoy, esos feminismos y movimientos queer son una de las principales fuerzas sociales y políticas en el combate al fascismo y al neoliberalismo en Brasil. Refletiremos particularmente acerca de algunos grandes momentos de las movimentaciones feministas y queer en Brasil. El primer momento, déjame ver. No. El primer movimiento, el periodo de la dictadura militar, entre los años 70 y medio de los años 80, y en los años ditos de la redemocratización entre 1990 y 2002, un segundo momento, los 13 años de la Frente Popular en los gobiernos de Lula y Dilma, 2002 hasta 2016, y en el momento actual del post-impeachment de la presidenta Dilma Rousseff entre 2016 y 2018. ¿Cómo dice? ¿Aló? ¿Sí? No. ¿Ah? ¿Aló? Ah, bien. Como entonces estábamos diciendo, vivemos en ese momento, septiembre de 2018, un momento muy dramático de la política brasileña,
estamos en el periodo de las elecciones presidenciales y de todos los cargos políticos de diputado federal, de los estados, de gobiernos. Bueno, tuvimos este impeachment hace 2 años de Dilma. En este momento electoral es casi como una farsa de democracia, que estamos en embates muy fuertes entre fuerzas de izquierda, progresistas, y fuerzas muy conservadoras, fascistas, que estamos teniendo en este momento en Brasil. Por eso, antes de hablar un poco más de cómo vemos esta transformación de las cuestiones feministas y queer en estos últimos 40 años, gostaríamos solamente de pensar un poco de dónde estamos pensando con los conceptos, y pensamos que de un punto de vista antropológico estamos en un momento neoliberal, y pensamos el neoliberalismo no apenas como un proyecto económico, más como algo. Aquí estamos citando Louis Vacan, un autor francés, pensando esto que es un momento de normatividad generalizada y también de una racionalidad global que de alguna forma va justamente a configurar las subjetividades de todos nosotros de una forma individualista, que nos hace pensar cada uno individualmente face a este Estado, que no es más un Estado que va a buscar el bienestar de todos como una cosa colectiva, y mucho más lo que uno entienda como un derecho individual, como algo a que tiene derecho por merecer, por algo. Soy mejor, trabajo más, soy el mejor estudiante de la clase, por tanto lo merezco, y no más como una idea. No, tenemos una clase y todos aquí tienen que tener los mismos derechos y las mismas formas. Entonces estamos en este momento, un momento económico que va para más allá de la gestión del Estado. Y lo que vimos en este momento del neoliberalismo en el mundo, pero mucho en Brasil, que están también en disputas no solamente las cuestiones económicas, pero las cuestiones de subjetividad, en particular de género, sexualidad, reproducción, que están articuladas de forma muy intensa con otros marcadores sociales de la diferencia, como raza, color en Brasil, que se piensa para pensar las cuestiones étnicas, la clase, orientación sexual, la cuestión de deficiencia, una serie de otras diferencias que, involucradas de forma interseccional, van a hacer que la gente pueda tener más o menos derechos face a las políticas del Estado. Esto que está en juego en este momento, que es de forma más radical después del impeachment de Dilma, que justamente este momento de ver lo que vamos a hacer de la sociedad brasileña. De un lado, esas políticas cada vez más individualistas, y del otro, estos intentos donde el feminismo, el queer al interior del feminismo, tiene un peso importante en las disputas de sentido en este momento en Brasil. En lo PowerPoint ponemos algunas imágenes de manifestaciones, donde puede ver un poco qué forma toman actualmente estos movimientos contra lo que pasa en este momento. Otra cosa que tal vez en México sea un poco parecido, pero no sé bien cómo es en otras partes de América Latina, pero comparando con sobre todo los países del norte, es que en Brasil tenemos una particularidad, que la universidad, la investigación, los estudios feministas, los núcleos de investigación, laboratorios de género, tuvieron desde los años 70, cuando estábamos todavía en el periodo de la dictadura militar, un rol muy importante en la articulación, no sé si podemos decir, la vinculación entre lo que pasaba en los movimientos sociales feministas, y en la época homosexuales, después que va a cambiar para LGBT, y lo que uno se planteaba como políticas públicas, como políticas del Estado. Entonces, para pensar los movimientos sociales en Brasil, tenemos que siempre pensar que los movimientos es casi como, son 3 puntas de un triángulo, como se dice, donde tenemos, claro, el Estado como lo que va a hacer, a proponer acciones
los movimientos sociales que van a exigir y luchar para que el Estado haga cosas para el bienestar de las mujeres, de la población LGBT, etcétera. Y la otra parte de este triángulo son justamente la universidad y los centros de investigación que van a tener un rol importante justamente de producir investigaciones que van a producir estas políticas públicas de forma, digamos, más avanzadas. Vamos después a hablar un poco de algunos ejemplos de esto. Tal vez esto pasa en Brasil también porque durante la dictadura la universidad era un espacio muy fuerte de resistencia política. Y ahora como estamos nuevamente en un periodo de golpe de Estado, no exactamente con la misma forma que fue la dictadura de los años 60 hasta los 80, pero ahora tenemos un golpe que es mucho más de la prensa, de la media, del jurídico. Estamos aquí en el centro jurídico. Infelizmente son ustedes de la área jurídica que son en este momento los que están imponiendo este golpe, una forma de, digamos, una judicialización de la vida social muy nefasta para Brasil hoy. Entonces voy a hablar un poco acerca del periodo de la dictadura militar y redemocratización para comprendermos un poco la genealogía de los estudios feministas y queer en Brasil. Como la mayoría de los países del Cono Sur, Brasil vivió un largo periodo de dictadura militar en la segunda mitad de los siglos XX, comprendiendo el periodo entre 1964 y 1982, cuando tuvimos nuestra primera elección abierta, pero 1985 como el fin del periodo dictatorial, la dictadura reveló importantes clivajes sociales en Brasil, de entre ellas aquellas que involucran las desigualdades de género, clase, étnicas y muchas otras. Movimientos globales, como la primera Conferencia Mundial de Mujeres, convocada por la ONU y realizada en 75 en México, permitieron algunas de las primeras movilizaciones de mujeres en Brasil en el periodo de la dictadura militar. Estoy entendiendo que... Todavía, la circulación internacional de activistas brasileños exiladas y exilados en el exterior por el gobierno de la dictadura, de entre esas muchas mujeres y raros LGBT asumidos, como Ebert Daniel, contribuyeron para que las ideas de los emergentes movimientos feministas y homosexual que se movilizaban en los países del norte global entrasen en la agenda política de los movimientos sociales brasileños al fines de la década de los 70. ¿Está bueno? ¿Me comprenden? Sí. Oh, lo siento. Ese es Ebert Daniel, por ejemplo. La dictadura, como todos saben, todos y todas la saben, la dictadura militar era mucho difícil la organización política. Todavía nuevos movimientos emergieron en las periferias por parte de operarios como Lula, que lideró un fuerte movimiento sindical en la región de São Paulo, así como movimientos liderados por mujeres de camadas populares, muchas de ellas organizadas en comunidades de la iglesia, comunidades eclesiais de bases, en luta contra la carestía y también por creches, por escuelas infantiles para sus niños. Tanto el movimiento feminista como el movimiento homosexual, como los conocemos hoy, surgen en meados de los años 70, casi una década después de su emergencia en el norte global, en países que no tenían dictaduras militares como las teníamos en el Cono Sur. Así, tanto los movimientos feministas como los homosexuales en Brasil tiene una singularidad por una coyuntura política en un gobierno de excepción que produjo el exilio de muchos cuadros, ¿puedo decir cuadros? Sí, de muchos cuadros de los movimientos sociales, incluso mujeres y gays y lesbianas.
En los años 70 en Brasil, los movimientos sociales se organizaban alrededor de la clase social. Vislumbrábase una sociedad con menor desigualdad económica, visto que en la economía se asentaba lo que los militantes y revolucionarios comprendían como los pilares de la desigualdad social. Al mismo tiempo, transformaciones importantes en términos de género impactaron el seno de la sociedad, como la ocupación masiva de mujeres, de camadas medias principalmente, en puestos de trabajo que diferían de posiciones tradicionales para las mujeres, como secretarias o profesoras primarias. La organización en movimientos sociales se daba prioritariamente con grupos populares y florecieron movimientos cuya base era concientización de clases para la lucha contra la acumulación de capital. Isso em paralelo a um movimento interclasse que compreendia a desigualdade de gênero como uma opressão que transversalizava as diferentes camadas sociais, incluindo as camadas médias. En ese contexto, muito pouco se discutia acerca dessas desigualdades interclasse, como posteriormente viríamos a conhecer como desigualdades de gênero e inferiorização de los homossexuais e LGBT em geral. Isso não implicou uma ausência de movimentos de defesa de los derechos de las mujeres em décadas anteriores, pois também em Brasil mulheres se organizaram desde o siglo XIX por direitos civis e mesmo por o fim da esclavitud. Entretanto, se tomarmos a autodeclaração como feministas ou militantes gays, trans, lesbianas, essa solo se passou em los anos 70. En essa década, após hacerem muitas reuniões entre pares, aquilo que se conheceu depois como grupos de consciência, uma nova subjetividade se criou, transformando as posições de mulher e de homossexual, lesbiana, gay, trans em posições políticas de importante influência em la escena pública, que passaram a pautar os debates sociais com questões relativas às desigualdades duráveis perpetradas por um sistema patriarcal e heterossexista. Em los 70, por exemplo, foram consolidadas tanto uma agenda em Brasil, tanto uma agenda de combate à morte de mulheres, hoje retomada sob a categoria de feminicídio, que incluso se tornou uma lei em 2015, e de autonomia econômica para as mulheres, como também a luta contra a inferiorização de los homossexuais e no combate a visões da homossexualidade como crime, pecado ou enfermidade. Defendia-se em los 70 a importância do trabalho remunerado para as mulheres para que essas pudessem alcançar independência da dominação masculina. En ese período, essas lutas estuvieron muito alinhadas com as lutas da esquerda contra a ditadura militar, tendo influenciado incluso a fundação del maior partido de esquerda en el Cono Sur, el Partido de los Trabajadores, que em 1981 já apresentava em seu estatuto de fundação cláusulas antissexistas e de apoio à diversidade sexual. Essa gênese de los movimentos feministas y queer, pero también de sus teorías equivalentes en un contexto de dictadura, tornou tanto el género como la sexualidad pautas importantes de la política brasileña. El lulopetismo, concepto de la ciencia política para analizar los gobiernos de Lula y Dilma entre 2003 y 2016, es una convención que llamamos lo que vivimos en Brasil en 13 años del gobierno de la Frente Popular. Ya en los 80 e inicio de los 90, Brasil vio aparecer un nuevo modelo de actuación social, caracterizado pela profissionalização da militância, ou, como costumamos dizer em nosso país, pela onguização do movimento, as ONGs, não? Como o período de abertura política e posterior democratização tuvo un gran aporte de recursos internacionales, particularmente internacionales, los emergentes movimientos sociales, feministas y LGBT tuvieron mucho acceso a muchos recursos. Entretanto, isso implicou a necessidade de uma institucionalização que se dio majoritariamente a partir da consolidação do terceiro sector em ONGs. En el campo feminista, el diálogo del feminismo con el feminismo intelectual brasileño, porque en esa época ya teníamos muchos núcleos y centros consolidados en las universidades,
desde el inicio de los 80, la principal agenda política que movilizó esos recursos envolvió cuestiones de salud y violencias. Estas, ya en 1985, fueron objeto de la primera política pública de género en Brasil, que fue la creación de las delegacias de la mujer, de AMS. Creo, ¿no? ¿Ah? Comisariado, ¿no? Comisarías de la mujer, lo siento, que en su especificidad lidaban con los altos índices de violencia contra las mujeres en Brasil. Ya en el campo de las homosexualidades, el aporte de recursos, así como en el feminismo, se dio también en políticas de salud, particularmente de prevención y asistencia al VIH. Así, el mismo proceso que empieza en los 80 de onguización, como yo digo, ONGización de los movimientos feministas, es replicado de forma similar con los movimientos homosexuales, a través de investimentos internacionales y globales en la lucha anti-AIDS, lo que ha hecho con que los movimientos homosexuales, acá ya autodeclarados LGBT, se beneficien de esta coyuntura global anti-AIDS. En esa forma, al paso que el movimiento feminista se beneficia de los recursos internacionales investidos en la redemocratización del país, ahí, yo olvidé los slides. Así. Pode cair nos 80, deixa as pessoas verem 80. Felipe, deixa eles olharem. Não, Desculpa. deixa naquele de antes. Desculpa se eu te cortei. Aí, sim. Sí, lo siento que todavía estoy haciendo dos cosas y traduciendo. Entonces, la homosexualidad deja de ser vista como un grupo de riesgo. En el final de los 90, con los avances de las reflexiones en el campo de las humanidades acerca de la AIDS, de la SIDA y de su impacto social, la homosexualidad deja de ser vista como un grupo de riesgo de la enfermedad y pasa a ser comprendida como una vulnerabilidad a la enfermedad. Esas son categorías nativas del gobierno de los años 90, ¿cierto? Ese deslocamiento es central, pues, al dejar de ser vista como una población algo de una enfermedad, y sí como una población cuya opresión, preconceito y discriminación la hace más vulnerable a la infección, el combate a la discriminación, posteriormente conocido como homofobia a partir del 2004 en el gobierno Lula, pasa a ser pauta no apenas en la área de la salud, pero también en otras áreas del gobierno, como la educación y la cultura, visto que para se combater la infección del HIV no era necesaria apenas la prevención a la contaminación, pero también la educación de la población brasileña en un viés no discriminatorio, promoviendo entonces lo que llamaban en el inicio de los 2000 de una cultura de paz, tomando de esa forma la educación anti-LGBT-fóbica una prioridad en el combate a vulnerabilidad de la población homosexual al VIH. Entonces es así que en Brasil se consolida una visión de la homosexualidad como un problema para los gobiernos y las universidades, no apenas en la área de la salud, pero también en otras áreas como la educación, la gestión de la universidad, los preconceitos y todo eso. Paso a Miriam para hablar de los 13 años del gobierno Lula-Dilma. Bueno, entonces, Felipe habló un poco de esto, de lo que pasa con este periodo, digamos, en la redemocratización, donde los movimientos sociales empiezan a profesionalizarse en estas ONGs, y lo que va a pasar entonces en 2003, 1 de enero de 2003, cuando Lula empieza el gobierno, es que las cuestiones entonces de género y sexualidad no son más pastas secundarias en secretarías de justicia, como teníamos antes, así, aquí, mejor. Bueno, tenemos entonces un cambio en la parte de la gestión ministerial y vamos a tener las agendas feministas de LGBT en ministerios que vamos a llamar de secretarías que están directamente ligadas
a la presidencia de la República. Entonces las mujeres van a tener la Secretaría de Políticas para las Mujeres, los LGBTs van a hacer parte de la Secretaría de Derechos Humanos. No conseguimos todavía tener un ministerio específico para las cuestiones LGBT, pero también las cuestiones raciales van a ser muy importantes y también son una de las partes de lo que pasa en este momento de la reacción reaccionaria contra los gobiernos de izquierda, que son la forma como los gobiernos Lula y Dilma hicieron políticas públicas para las poblaciones no blancas en Brasil, que son la mayoría de la población. Entonces vamos a tener también el secretariado de las relaciones por la igualdad de relaciones étnico-raciales, que es muy importante también para las cuestiones feministas, porque todas las ministras que tuvimos en los 13 años de los gobiernos petistas, de la Secretaría de Igualdad Racial, fueron todas mujeres negras feministas. Lo que hizo también que teníamos las políticas de género feministas, no solamente en la Secretaría de Políticas para Mujeres, pero también de forma bastante fuerte en esta Secretaría de Relaciones Raciales, haciendo un movimiento que hoy es muy fuerte de las mujeres negras en Brasil. Y también en este inicio de los años 2000, que va a se fortalecer también en la universidad brasileña una agenda muy importante de estudios sobre cuestiones de sexualidad. En este momento que digamos que se empieza a discutir y a utilizar los conceptos de estudios LGBT o estudios queer. Y también una cosa muy importante es que en Brasil hasta ahora no vemos como campos separados los estudios de género y los estudios de sexualidad. Como empezamos desde los 70 en esta necesidad de hacer alianzas y de estarmos juntos luchando contra el enemigo principal, que era la dictadura, vamos justamente a construir un campo de luchas, pero también teórico, que aproxima mucho los estudios de género y de sexualidad y todo lo que está puesto en esto, sobre todo para las proposiciones de políticas públicas que van a ser muy marcadas por este diálogo del Estado con las universidades. Las universidades son llamadas el tiempo todo para producir estudios, producir propuestas de las políticas públicas que empiezan a ser implantadas en los inicios de los años 2000. Cuando Lula entra en el gobierno, bueno, en el 1 de enero de 2003, lo que podemos pensar desde un punto de vista de la ciencia política es que es la primera vez en la historia de Brasil, en los 500 años de dominación colonial en Brasil, que fue la primera vez que tuvimos realmente una troca de quién está en el poder, y no tuvimos más estas élites que estuvieron siempre arraigadas del poder, pero fue también lo que empezamos a pensar ahora, pasado este momento que llamamos ahora de era de oro de la política brasileña. También comenzamos a pensar en los errores que el gobierno Lula ha hecho, y uno de ellos fue justamente de hacer alianzas con estas fuerzas conservadoras tradicionales para lo que le llamábamos la gobernabilidad. Si en estas alianzas no se podía irse muy lejos en algunas partes, y por eso, segundo las explicaciones, digamos, estatales que teníamos en ese momento. La orientación política del Partido de los Trabajadores era que, bueno, había esas alianzas estatales con los grupos económicos más tradicionales, pero desde el punto de vista de la organización social, la propuesta era de promover una participación popular, que los grupos, los movimientos sociales pudieran participar de las decisiones del gobierno, replicando un modelo que había sido bastante conocido, por ejemplo, en el alcalde, se llama así, prefeitura, ¿no?, de Porto Alegre, que era el movimiento de presupuesto participativo, que era
toda la gente de los barrios vino en una asamblea y bueno, vamos a decidir qué es más importante de hacer con lo aporte financiero que tenemos aquí. Entonces, este mismo modelo fue implantado en nivel nacional, pero no solamente para discutir de un punto de vista económico, dónde vamos a emplear el aporte financiero del Estado, para pensar justamente cuáles van a ser las principales políticas, las propuestas que vamos a hacer. Así se empezó el modelo, que era también un modelo que venía de esas conferencias, como las conferencias de la mujer, de la ONU, de las grandes conferencias, conferencias de la población, conferencias de las cuestiones raciales, que marcaron la década de 90, desde los 70 hasta los 2000, era muy fuerte como organización mundial. Entonces en Brasil se empezó a hacer las conferencias nacionales de políticas, entonces aquí hay algunas imágenes, de políticas de educación, de salud, de derecho a la ciudad, y de mujeres, y de población LGBT, y de cuestiones raciales, y una serie, tuvimos para los viejos, para los jóvenes, tuvimos como más de 30 conferencias nacionales que tenían una organización muy particular, donde la mitad de las personas que participaban de la conferencia, que era en Brasilia, eran personas ligadas a movimientos sociales, a la sociedad civil, y la otra mitad era de gestores públicos de todos los niveles, del nivel del municipio, de la ciudad, del estado y del nivel federal. Entonces uno se encontraba durante 2-3 días en Brasilia para discutir estas políticas. Esto fue algo bastante importante y que produjo algunas de estas, aquí tiene un poco, algunas de estas principales políticas que tuvimos en los campos feministas LGBT. Por ejemplo, en este momento en las universidades, nos tuvimos una de las ministras que fue bastante importante, Nicéia Freire, que era la rectora de la Universidad de Río de Janeiro, que fue muy importante. El Ministerio de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, tuve un plan de políticas públicas para las mujeres que estaba totalmente involucrado con la perspectiva universitaria, la perspectiva de investigación. En el campo de LGBT, por ejemplo, fue lanzado, aquí esta imagen, este programa federal Brasil sin homofobia, que fue un programa que posibilitó una estrategia para el movimiento LGBT de aprender cómo funcionaba la máquina pública del Estado. Esto hecho que había toda una serie de formaciones para los movimientos, para los activistas, de cómo uno va a trabajar con orçamento, como dijiste, pero el presupuesto del Estado. Entonces tuvimos una formación muy fuerte de los activistas de cómo uno puede luchar para tener más plata para las cosas que eran importantes. Este proceso de escucha de la sociedad para la definición de las prioridades fue un modelo que recibió una inversión muy fuerte de los gobiernos Lula y Dilma. En estas conferencias nacionales, como lo dice, teníamos delegados de todo Brasil que venían a Brasilia para definir esas políticas. Voy a pasar un poco. Una cosa muy importante también de estas conferencias en el plan de la subjetividad fue que fue por la primera vez que miles de activistas y de gestores públicos de los estados de Brasil, imaginen Brasil, un país inmenso, Amazônia, Rio Grande do Sul, casi en Uruguay, gente que fue por la primera vez en la capital de Brasil. Y esta capital de Brasil que es también parte de la idea de construcción de nación, una capital que fue construida totalmente nueva antes de la dictadura militar, y fue un momento donde la gente se construía una nueva idea
de nación, pero una idea de nación construida a partir de la lucha de los movimientos sociales. Entonces, eso también en el plan de la subjetividad fue algo muy fuerte. Si podemos hablar después también en el debate de una investigación que hicimos nuestros equipos, justamente con la gente que era delegado de las conferencias, y cómo lo comprendían la participación en esto. Era muy interesante como ir a Brasilia hacía una transformación muy importante después cuando volvían a su ciudad, en la forma que se veían no más como un activista local, pero como un activista en red nacional y produciendo, y gracias también más recientemente con las redes sociales, produciendo mucha acción. Lo que vamos a ver con las formas de resistencia que estamos viendo ahora de la parte de las mujeres en particular contra los fascismos que está montando en Brasil en este momento. También este momento de los gobiernos, sobre todo del gobierno Lula, fueron momentos que fueron implantadas políticas sociales muy fuertes, muy importantes para la gestión de lo que le llamamos entonces del Lula-petismo, que fueron políticas universales como la beca familia, que es Bolsa Familia, que es una de las políticas sociales de renta mínima más fuertes en Brasil, dada una renta mínima para las familias con menos de, un salario mínimo por persona de la familia. Estas políticas fueron políticas todas direccionadas especialmente para las mujeres jefes de familia, que son por más de 90% de las mujeres que reciben este tipo de apoyo del Estado. Entonces, esas son políticas que se tornaron emblemáticas de los gobiernos Lula y Dilma, las políticas de gestión del Estado. También, como a Felipe hablaba antes, la educación... entonces vamos a tener que ir más rápido. La educación fue otro espacio muy fuerte de estas políticas de los gobiernos Lula y Dilma, porque fueron espacios donde lo que dice respecto al género, donde se invirtió mucho para consolidar programas de articulación entre la investigación académica y la intervención social. Entre muchos programas del gobierno tuvimos el programa de formación a distancia por internet de maestros y maestras de escuelas públicas de todos los interiores de Brasil, en un programa que se llamaba Género y Diversidad en la Escuela. Este programa fue un programa implantado en todos los estados de Brasil y que formó miles y miles de maestros de los lugares más distantes de Brasil con las cuestiones de género, sexualidad y diversidad, y tiene un impacto muy fuerte en las escuelas de todo Brasil. Claro, todavía es también algo que vamos a ver como ahora más contestado por estos movimientos reaccionarios. Una otra política pública importante del gobierno Dilma fue la ley que le llamamos la Ley María da Penha, que es... No todavía, acho que ainda antes da PEC, das domésticas, não, a Lei Maria da Penha não temos, bom, depois falamos ali, después, desculpe, no. Lo que pasó, la Ley María da Penha, que era una mujer que fue golpeada y casi muerta por su marido, es la Ley Brasileña de la Violencia. Fue promulgada en 2006, ahora tenemos 12 años de esa ley, y fue una ley muy importante donde se puede ver justamente esta articulación de las investigaciones feministas teóricas sobre violencia con el aporte de los movimientos sociales y junto con las juristas feministas que creamos esta ley. Es una ley bastante después copiada por otros países del mundo. Claro, siempre pensando que aquí tenemos leyes que son parte de los compromisos globales que Brasil tiene, como por ejemplo la Convención de la Igualdad de Mujeres, los CEDAW, que Brasil es uno de los signatarios, y también esas presiones internacionales que son importantes para estos gobiernos. Todavía aquí entramos en las empleadas domésticas. Esta ley, que llamamos el proyecto de ley de las empleadas domésticas, que fue una ley del gobierno Dilma, que va a regulamentar lo tiempo máximo
que una empleada puede trabajar en una casa de familia y cuánto va a ganar por esto, las ferias, el domingo, el sábado que no puede trabajar, etc. Pero esto fue una de las grandes conquistas para las mujeres de clases populares, grande parte negras, pero fue también el inicio de la revuelta de las camadas medias en contra de los gobiernos Lula y Dilma, porque la gente decía, ahora no puedo tener más una empleada en casa. Las mujeres de camadas medias que trabajaban decían, no, no puedo más, trabajaban, pero tenían una empleada que no pagaban muy poco, y ahora no puedo más trabajar porque es más caro lo que tengo que pagar para la empleada de lo que voy a ganar. Entonces se creó un conflicto ligado a clase, género y cuestiones raciales muy fuerte. Felizmente esta ley no fue revogada hasta ahora, pero es una de las mayores revueltas de las camadas medias contra los gobiernos de PT en Brasil. Bueno, en la última parte, sé que estamos en el fin del tiempo, es contigo. Vamos a hablar ahora un poquito del post-impeachment de Dilma Rousseff. Dilma, entonces, fue la candidata indicada por Lula para su sucesión, porque en Brasil uno solo puede tener dos veces como presidente. Ella ha hecho su primer mandato entre 2011 y 2012. Ella fue reelecta en octubre de 2015 en una disputada elección. Y fue el momento, desde su segunda elección, fue el momento que ya se sinalizaba un golpe de Estado en Brasil, principalmente porque su opositor del Partido de la Socialdemocracia ya decía, no vamos a aceptar el resultado de las elecciones. Con una base, Dilma tenía una base política extremadamente frágil en el Congreso Nacional y fue prácticamente impedida de gobernar y tuvo su mandato presidencial casado, ¿se dice casado, Susana? En 2016 terminado, judicializado, no sé cómo decir. El vicepresidente Temer, que también ha hecho parte de la articulación del golpe, asumió el gobierno. Entre sus primeras acciones políticas, él nomeó un ministerio apenas de hombres. Vamos a ver un poco la diferencia entre los ministerios de Dilma. Después vuelvo, ¿eh? Está en un orden, lo siento, está en un orden equivocado. Acá podemos ver cómo era el ministerio de Dilma. Arriba, toda la gente del Ministerio de Infraestructura, Salud, Seguridad Social y todo. Mujeres negras, tenemos muchas mujeres, un ministerio mucho diverso de los partidos de los trabajadores, y abajo ahí tenemos el ministerio de Temer, luego después del golpe de Estado en Brasil. Entonces, la primera acción de Temer fue demitir toda la gente de los ministerios de Dilma y poner un ministerio solamente compuesto de hombres, ninguno de ellos negros, y acabó con todas las secretarías especiales de políticas para las mujeres, de igualdad racial, de políticas de promoción de los derechos humanos y todo eso. Paralelamente al proceso de impeachment de Dilma Rousseff, se desarrolló un proceso judicial inmenso por la Policía Federal llamado Lava Jato, que envolvió el judiciario y la Policía Federal en el desbaratamiento, ¿es eso, Susana?, de procesos endémicos de corrupción en Brasil, envolviendo grandes empresas, empreiteras y políticos. Fue en el cuadro de ese proceso que se mostró totalmente partidarizado el judiciario brasileño en su desarrollo, que Lula, expresidente de Brasil, fue preso, encarcerado en abril de ese año. A pesar de termos tenido la primera mujer presidenta de Brasil, es innegable que los gobiernos Dilma fueron un retroceso en el campo de las políticas de género y sexualidad. Sobre la presión de las bancadas religiosas, evangélicas y católicas, de ruralistas y de otros grupos conservadores, Dilma no ha podido, porque no tenía la gobernabilidad necesaria con el Congreso Nacional, dar secuencia a los programas innovadores que hablamos un poco, pero por la rapidez de conferencias, participación popular, políticas para mujeres, para LGBT, inclusión de la diversidad sexual en las escuelas, ley del nombre social para personas
personas trans y todo eso. Entonces, Dilma, podemos pensarla, el periodo de Dilma, como un retroceso, pero más por cuenta de la presión del Congreso Nacional y de las fuerzas conservadoras en contra del Partido de los Trabajadores. Entonces, como Miriam ha hablado, desde el 2011, Dilma sufrió mucha presión. Por ejemplo, voy a mostrar, tenemos que concluir, Miriam, voy a mostrar algunas de las... de las fotos de las grandes manifestaciones, fueron manifestaciones masivas, principalmente de las camadas medias blancas de Brasil, en contra del gobierno Dilma, iniciado entonces con la PEC de las empleadas domésticas, pero también muy asentado en las cuestiones de la inclusión de la diversidad sexual, un movimiento global, como Miriam ha hablado, pero nosotras y nosotros que tenemos una mirada feminista y queer acerca del golpe, pensamos que el golpe fue un golpe sexista. Eso, por ejemplo, fue algo que fue ampliamente difundido en los carros, coches brasileños de la gente en contra de Dilma. Fue una de las grandes manifestaciones. Sí, que es un adhesivo. Es un adhesivo que se pone en los carros. Ella tiene que ser penetrada, fuera Dilma. No tiene marido, no podemos tener una presidenta sin marido, todo eso. Muy sexista y todo eso. Eso también se ocurre paralelamente a un gran movimiento global, no sé cómo se pasa en México, pero tenemos un slide que hablamos un poquito, Miriam sabe más que yo, sobre los movimientos escuelas sin partido, ideología de género, que ha quitado la categoría género, ha hecho todo un movimiento en contra de las teorías de género, que vamos a destruir la familia, que vamos a hacer todos los niños homosexuales y todo eso. Pero a largo también tuvimos muchas manifestaciones llamadas se quede Dilma en el gobierno. Entonces la sociedad brasileña, Miriam no le gusta, pero se queda hoy muy polarizada en dos polos, pero tenemos entonces una gran evolución de las fuerzas conservadoras, especialmente fascistas. Entonces tenemos probablemente lo más fuerte candidato en esas elecciones. Es un candidato que ha declarado públicamente su posición por la muerte de los homosexuales, de las personas trans. Él dice que el mayor error de la dictadura fue torturar y no matar. Por ejemplo, él ha dicho a una de las pocas, Brasil tiene uno de los más pequeños índices de participación de las mujeres y LGBT en la política formal, y él ha dicho a una de las diputadas, a María do Rosario, yo solo no te violo porque no mereces, porque eres fea, no está aquí en la citación, pero él dice eso también. No corra, fique por aquí para escucharme, tienes que escucharme. Eso todo públicamente en el principal jornal, ¿cómo se dice? En el principal diario de Brasil. Entonces, tenemos hoy, para concluir, porque tenemos el reloj en nuestra frente, para concluir, tenemos hoy en Brasil una escena pública extremadamente sexista, LGBTfóbica, una persecución de todos los maestros de núcleos de estudios que trabajan con las cuestiones de género, contra los maestros de las escuelas y de las universidades que trabajan con todas esas cuestiones. Entonces, yo pienso, Miriam, si quieres cerrar, pero para encerrar, nos gustaría traer para ustedes un poco, estamos en un espacio muy importante, la UNAM, en México, es mi primera vez en su país, entonces compartir con ustedes un poco de nuestras luchas en nuestro país, que ahora vive, infelizmente, un golpe judiciario y mediático. Sí. No queremos hacer propaganda de él porque sí. Volta Dilma, voy a dejar en esa. Muchas gracias, gente. Pienso que la exposición de Miriam y Felipe nos refresca muchísimo en relación con no solamente lo que está sucediendo en Brasil, sino todas las tendencias que recorren nuestros países, y que es justo que las pensemos y reflexionemos muy profundamente. Y con el objetivo de no hacer correr a Susana, les quiero proponer que cambiemos un poco la dinámica, que exponga ella y al final tengamos comentarios, preguntas para las tres ponentes. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, buenas tardes. ¿Esto está? ¿Se oye?
Buenas tardes a todas y todos, a todes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con todos ustedes, compartiendo algunas ideas. El trabajo que yo quiero compartir con ustedes se llama Puro verso con la diversidad, heteronormatividad y diversidad sexual. Primero quiero decir qué significa para nosotros en el sur la idea de puro verso, que es lunfardo. Las palabras son en español, pero puro verso quiere decir que algo no es lo que parece, es medio cosmético. Nosotros decimos, no me verses. Si alguien te está diciendo, qué bueno tu trabajo, me encanta lo que hiciste, decimos, no me estás verseando, no te lo crees, no es verdad que me digas esto. O sea, es cuando algo es, pero no es realmente, no parece. Entonces, ¿por qué es puro verso con la diversidad? Yo pienso que en los últimos años, sobre todo en este siglo, ¿no? En los últimos años de este siglo, ha habido una generosa expansión de derechos humanos en muchos de nuestros países, en Uruguay uno de ellos, y me refiero fundamentalmente a leyes como la Ley de Identidad de Género y Cambio de Sexo, la Ley de Cambio de Sexo y Género Registral en Uruguay, la Ley de matrimonio igualitario, que es matrimonio con personas del mismo sexo, la legalización del aborto y también la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Parecen todas ellas de hecho han sido muy bien recibidas por todos y todas, por todos los activistas feministas, activistas LGTB y la sociedad en general, porque expanden nuestros derechos sexuales y reproductivos, la ciudadanía sexual en general, pero, siempre hay un pero, en estos años, en estas épocas de resurgimiento, de resurgimiento conservador, donde no es que se hubiera desaparecido, pero parecen que estaban quietos y están surgiendo en todo el mundo, o en buena parte del mundo y en América Latina fuertemente, podríamos pensar, a ver, esta expansión de derechos, ¿hasta dónde es una buena expansión de derechos o qué cosas se está escondiendo? No estoy diciendo que no sea buena, pero ¿qué otras cosas puede haber por detrás que hagan que en realidad no son movimientos tan liberadores como en principio podría parecer? O lo son, pero también no lo son. Más bien eso, que nos cuesta mucho pensar en que algo es una cosa y su opuesto al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, la ley de matrimonio con personas del mismo sexo, si bien es un derecho ganado por quienes quieren casarse y con una persona de su mismo sexo, es a su vez un reforzamiento de la institución familia, que es una institución... ¿Más acá? La institución familia, que es una institución muy cara a los conservadores y que de hecho es una institución que sirve para reforzar, o se la usa, o puede servir y se la usa efectivamente para reforzar determinadas normas y subjetividades que son quizás contrarias a aquellas de los activistas que lucharon por estos derechos. No sé si quedé medio desordenado en eso. Por eso es que lo del puro verso con la diversidad. Porque hay algunos cuestionamientos que yo me hago, por ejemplo, en relación al término también de diversidad sexual. Esta charla con ustedes la voy a partir en tres partes en realidad. Una primera hablando de diversidad sexual, una segunda, algunas generalidades sobre sexualidad y por último, compartir con ustedes algunos cuestionamientos sobre la relación entre heteronormatividad y diversidad sexual. Entonces, yendo a la diversidad sexual, creo que las prácticas sexuales, y en esto estamos todos de acuerdo, son construcciones culturales que obedecen a normas y costumbres epocales o a deseos personales de las personas, justamente, que pueden ser prácticas individuales, hechas en solitario, pueden ser compartidas entre dos o más personas, se pueden constituir en una forma de encuentro, de comunicación, pero entonces, ¿qué es lo diverso de estas prácticas sexuales? Cuando la pluralidad es tan grande, ¿qué es lo diverso?
Dentro de las prácticas heterosexuales también hay múltiples diversidades, es decir, también hay una diversidad sexual dentro de las prácticas heterosexuales. Y en ese punto es que yo creo que esto del puro verso con la diversidad es interesante pensarlo porque no existe ese patrón medida de lo cual lo diverso se aleja. Hablar de diversidad sexual entonces creo que esconde otras diversidades que quedan por fuera de la diversidad sexual y de alguna manera pueden llegar a crear una cierta idea de homogeneidad dentro de lo diverso que en realidad no es tal. Entonces, ¿pero qué es lo que, lo que se llama habitualmente diversidad sexual tiene en común? O sea, esas diversidades, básicamente lo que tienen en común es que, tal como es usado el término, se alejan o no siguen el modelo heterosexual. Por lo tanto, pensar que diversidad sexual es toda práctica sexual de los seres humanos no entra en diversidad sexual tal como se lo denomina habitualmente. Y además, yo personalmente tengo cierta reticencia en denominaciones brindadas a distintas prácticas en tanto tales. O sea, las prácticas pueden modificarse y a veces cuando se entran a clasificar a las personas de acuerdo a las prácticas que hacen, se tienden a congelar situaciones que en realidad podrían ser mucho más móviles. Y creo que ese es uno de los peligros que esconde, ¿no? Una fijación en determinadas prácticas y evitar o no nos permite ver la fluidez que puede haber entre ellas. Por otro lado, los términos de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad tienen un origen en la medicina y refieren al sujeto de deseo erótico en base a la afirmación de la existencia de dos sexos, donde cuando el deseo se dirige a una persona del otro sexo, es un heterosexual, cuando el deseo se dirige a una persona del mismo sexo, homosexual, y si se dirige indistintamente es bisexual. Pero seguimos pensando y anclando la sexualidad en algo físico y biomédico. Más allá de que los términos se usan con otro sentido, sigue estando esa raíz presente. Y si bien el término heterosexual se ha enriquecido con otros usos, y acá quiero compartir con ustedes sobre todo el uso que le ha dado Judith Butler cuando se refiere a la matriz de inteligibilidad heterosexual. Desde este abordaje, la heterosexualidad pasa a ser un régimen de poder discursivo hegemónico cuyas categorías fundadoras, hombre y mujer, son normativas y excluyentes. En tal sentido, entonces, matriz de inteligibilidad heterosexual opera a través de la producción y el establecimiento de identidades cuya base se ubica en el presupuesto de la estabilidad del sexo binario. Por otro lado, un investigador como Oscar Walsh afirma, él denomina heterosexualidad como el resultado de aplicar los procesos de racionalización a la gestión social del deseo erótico. Yo creo que ambos autores, y hay muchos otros ejemplos que podríamos dar de autores que usan el término heterosexual o heterosexualidad de esta manera bastante más rica, pero estos dos autores, desde distintas perspectivas teóricas, enriquecen la comprensión del fenómeno de aquello que podríamos denominar diversidad sexual o simplemente sexualidad en tanto construcción cultural. Yo quiero invitarlos a ustedes a pensar en heteronormatividad, no heterosexualidad, como régimen de poder discursivo hegemónico, cuyas categorías fundantes, hombre y mujer, son normativas y excluyentes. Porque este término se aleja de los aspectos biomédicos que creo que siguen estando presentes al hablar de heterosexualidad. Además, porque la sexualidad es un aspecto muy importante, por cierto, pero no el único, que define la normativa heterobinaria. Entonces, ahora sí, algunas generalidades sobre la sexualidad para seguir pensando juntos esto. Y es que la sexualidad desplegada en sus aspectos normativos, discursivos, pero también de representación y de prácticas, puede abrirse en dos grandes ramas. Aquello que lo asocia a la reproducción, a la procreación, y aquello que lo asocia al erotismo, en ambos casos con relación con el género. Género y sexualidad, entonces, son dos conceptos instrumentales para el análisis político y social que permiten pensar las relaciones sociales,
su estructura y su marco simbólico. Así, en la mayoría de las culturas, las diferencias sexuales se traducen en un lenguaje binario y jerarquizado, donde solo uno de los términos tiene una jerarquía, el otro queda por debajo. Los aspectos reproductivos y eróticos de la sexualidad pueden también llegar a entrelazarse. Así, normativamente, se privilegia el acto sexual vaginal, mientras que las prácticas cunilingüe y de la sodomía son culturalmente inadmisibles. Todas ellas prácticas que hacen a la diversidad sexual. Existe una representación androcéntrica del acto sexual. El binomio comer-dar está fundamentado en la metáfora de absorción, apropiación y consumo del sujeto pasivo, mujer o sujeto simbólicamente feminizado, por parte de un sujeto activo. Así, lo masculino se define por oposición a lo femenino y a imágenes desvalorizadas de lo masculino. En el campo normativo de la sexualidad existe lo lícito y lo ilícito. En la tradición, y eso cambia de una época a otra, de un momento social a otro momento social. En la tradición grecorromana, la sexualidad lícita para la mujer era exclusivamente dentro del matrimonio, mientras que para los varones todos los placeres que no arriesgaran su posición social estaban permitidos. Estaba permitido tener relaciones sexocoitales con las esclavas y con los esclavos, con un joven imberbe, con cualquier otra mujer. Con el cristianismo aparece la ética sexual restrictiva, y esto es un paso bien interesante para analizar, porque acá, entonces, las prácticas sexuales de los fieles están bajo vigilancia y siguen comportamientos según los cuales hay principios absolutos y sagrados, o sea que no puede ponerse en cuestión nada. Volviendo entonces a las vertientes de la reproducción y del erotismo, podemos decir que éstas contribuyen a la construcción tradicional de las relaciones de género en relación a la sexualidad y constituyen una de las experiencias y representaciones más universales de la objetividad simbólica de la mujer. El cuerpo de la mujer u otros cuerpos feminizados son percibidos y tratados como un receptáculo del que los hombres toman posesión a través del acto sexual. Todo esto que estoy planteando, que es en un terreno de simbólico, pero de subjetividades, que también estoy pensando en la idea de los guiones sexuales de Simon y Gagnon, ¿no? El intrapsíquico tiene esto colocado y el guión, el guión cultural también, hacen y tienen que ver con estas prácticas y con la construcción de la heteronormatividad. Coincido con Oscar Walsh en que la sexualidad es una manera en que las sociedades regulan el deseo erótico. Esto significa que la sexualidad indica las condiciones sociales de expresión del deseo. Y todo esto volviendo a repetir en la concepción de que la sexualidad es una construcción cultural. Por lo tanto, el deseo sexual es una construcción cultural. Y de ahí que sea la sociedad, las sociedades que van mostrando o que van dando la pauta de qué cosas son las permitidas, las no permitidas, o que van construyendo la gramática de los deseos. El deseo erótico amenaza el orden social porque habilita prácticas sexuales no previstas por el sistema. Las relaciones intragenéricas, relaciones interétnicas, relaciones intergeneracionales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el deseo erótico pasaría a ser una práctica, llevándolo a la práctica, el deseo erótico que puede ser altamente subversiva a las reglas y normas de una sociedad. ¿Qué pasa con el deseo erótico? El deseo erótico interpela a la sexualidad porque ésta es siempre conservadora, no por su asociación con la reproducción, que es lo que en general es lo primero que aparece cuando pensamos en la sexualidad como algo conservador, es asociándolo con la reproducción, sino que es, por otra cosa, es aún más conservadora, y es porque sus normas, las normas de la sexualidad, se dirigen a reproducir el orden social que la sostiene. La sexualidad, y tal vez de esta manera nos acercamos a la idea de la matriz de inteligibilidad heterosexual de Butler, es una estrategia que regula el deseo erótico. Por eso es conservadora, porque limita y prescribe
qué es lo que puede desearse, qué es lo deseable y qué no es lo deseable. Y acá aparece la medicina en relación al deseo erótico como una de las primeras disciplinas que comienzan a intentar definir y controlar el deseo erótico. Muy de la mano de la sexología aparece este deseo de defino, controlo, digo a ver qué es el deseo erótico, cómo debe ser, cuál es el deseo erótico bueno, cuál deseo erótico es perverso y no debe existir, cómo lo organizo, cómo lo domino. Y de allí, de esa relación, de ese intento de la medicina de controlar el deseo erótico, es que aparecen los términos de heterosexual, homosexual, bisexual y algunos otros, ¿no? Pero de alguna manera, en los últimos años, el deseo erótico ha explotado, ¿no? Ha explotado de este orden profesional. Ya no se aceptan tanto como en el siglo pasado, de pronto, y más anteriormente, más aún, qué es lo permitido, qué es lo no, qué es lo normal, qué es lo posible. Ha habido una explosión de deseos eróticos que explotan y van más allá de ese ámbito profesional, y entonces aparece más claramente la diversidad erótica. Es cada vez más visible y tiene una legitimidad política. Esta legitimidad política muchas veces está mediada también por el mercado, y acá quiero pensar en todas las cosas que hay gay friendly, etcétera, etcétera, que hay un mercado y una economía que también va atrás de moldear los deseos eróticos. Pero me interesa traer acá la idea de diversidad erótica como sustitutiva de diversidad sexual, porque por dos razones. Porque por un lado, cuando hablamos de diversidad erótica, estamos más fuertemente rompiendo los lazos que pueden unirnos a lo biológico, como algo dado de lo cual no puede modificarse, y también eso, en realidad no importa qué es lo que traemos con nosotros congénitamente y qué no. Lo que importa es que que se le dé el carácter de que algo es natural y por lo tanto debe ser de esa manera. O sea, cuando a lo natural se le da el estatus de lo que está bien. Ese es el punto. Por eso me parece que diversidad erótica nos permite ampliarnos. ¿Y cuál es la relación entonces entre la heteronormatividad y la diversidad sexual del principio? La primera es que, o una de las cosas que yo los quiero invitar a pensar, es cómo en el gran paraguas de diversidad sexual, con esta expansión de derechos, ha habido algunas formas de esta expansión de derechos que revierten en un fortalecimiento de la heteronormatividad. Y voy ahí al matrimonio de personas del mismo sexo y a la adopción, donde el tema de clase queda borrado. Es decir, hay una aceptación de una diversidad sexual clase media, pero no hay una aceptación amplia de esta diversidad de sectores populares. Lo trans es lo mismo, o sea que yo creo que la clase atraviesa y invisibiliza deseos eróticos, no legitimándolos en algunas clases, pero sí legitimándolos en otras. Eso, en esa línea es en la que yo no tengo nada concluido. Esto es algo que está en proceso para compartir, cómo algunos avances que tenemos en el campo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, que mucho, por cierto, nos alegra, pueden llegar a ser comidos por el sistema, tomados por el sistema y vuelto para atrás, ¿no? Vuelto para atrás. En vez de haber sido un avance y algo que libere, es algo que vuelve a consolidar determinadas relaciones de poder. Entonces, bueno, la heteronormatividad, pensarla como el régimen de poder discursivo hegemónico, cuyas categorías fundadoras, hombre y mujer, son normativas y excluyentes. Y a la vez es el resultado de aplicar procesos de racionalización a la gestión social del deseo erótico. Es un régimen de poder simbólico y material que regula las relaciones sociales,
que tiene como base el binarismo primitivo de varón y mujer, pero que más allá recoloca lo femenino y lo masculino en distintos cuerpos. Y me parece que eso es un poco no sé si el peligro, pero aquello ante lo cual tenemos que estar alertas, porque me parece que la heteronormatividad, como un régimen de poder simbólico y material, regula las relaciones sociales independientemente de los cuerpos que lleven adelante esas relaciones. Y que lo hace de una manera, yo diría que artera y subrepticiamente. Incluso pensando que se están rompiendo esquemas y que se está yendo más allá, se está a veces volviendo a reproducir determinados esquemas de poder. En tal sentido, pienso que la heteronormatividad rige en buena medida las relaciones sexoeróticas de distinta índole, con independencia de los géneros de las personas involucradas y de las actividades sexuales que lleven a cabo. Produce subjetividades, que yo creo que también, y acá con lo que decían recién Felipe y Miriam, las subjetividades que produce el neoliberalismo y demás, yo creo que en alguna medida el neoliberalismo, este capitalismo desenfrenado, también se ha servido y se ha valido de la ampliación de derechos sexuales y derechos reproductivos para profundizar prácticas individualistas, que no es para lo que los activistas todos proponíamos, ¿no? Pero a modo de pensamiento en plena construcción, que les digo no tengo nada conclusivo, yo dejo acá la idea central que me parece importante hablar de diversidad erótica más que de diversidad sexual. Primero, para separar definitivamente el deseo erótico de sus bases biomédicas. Creo que esta denominación nos ayuda a distanciarnos del binarismo sexual. Resulta más amplia y contempla todos los deseos eróticos. Y finalmente, ayuda a separar la sexualidad de la procreación. Creo que la heteronormatividad no tiene que ver con las prácticas hetero, homo o bi, sino, como tradicionalmente se denominan así en casilleros prácticas, tampoco tiene que ver con que las personas sean cis o trans. Creo que tiene que ver exclusivamente con el control y regulación del deseo erótico de la sociedad para la reproducción del sistema de dominación. Entonces, con esto termino, pero reiterando que hay una manera, creo yo, en esta heteronormatividad de controlar y regular el deseo erótico en las sociedades para reproducir un sistema de dominación, donde a veces cuando algo rompe, porque hay fracturas y se escapa, el sistema va a tratar de volverlo hacia adentro. Entonces, y aquí ahora sí para terminar, lo que a mí me parece que es importante es poder estar alertas, con una especie de alerta de cómo aquellas cosas en las que nos parece que estamos siendo rupturistas, realmente puedan ser rupturistas y podamos estar alertas de no ser metabolizados nuevamente por el sistema, por la heteronormatividad. Gracias. Pues hemos tenido una magnífica provocación conceptual y política por parte de Susana, que puedo interpretar en términos de la triangulación que propusieron Felipe y Miriam, en tanto que alude a un conjunto de análisis teóricos que le van poniendo nombre y discusión a aquellas prácticas que a final de cuentas tienen que ser reguladas, atendidas por las políticas públicas y que al mismo tiempo van marcando distintos momentos de las movilizaciones políticas, culturales y sexuales de nuestras poblaciones y de nosotras, nosotros, nosotres mismos. En ese contexto, bueno, pues les invito a expresar sus comentarios, preguntas, inquietudes, acuerdos, desacuerdos, disensos con lo aquí expuesto. Joan. Sí. Bueno, primero, la verdad es que he disfrutado bastante las dos. Son dos preguntas. Empiezo por la de Susana y después regreso con Felipe y Miriam.
La pregunta para Susana es que ya en alguna ocasión había escuchado a distintas personas abogando por hablar de lo homoerótico y de lo heteroerótico, y me surgían desde entonces, y me han vuelto a surgir, dos preguntas o quizás dos incomodidades, porque me pregunto si no el término de erótico de alguna manera borra la palabra sexo y la incomodidad que puede producir esta. Y lo decía porque mucho se ha dicho que términos como gay funcionan mejor porque no nombran a lo que aluden. Y la pregunta que yo me hago es si no pasa un poco lo mismo cuando decimos homoerótico o heteroerótico, de que trasladamos al deseo una serie de relaciones que ya entonces no se ve cómo es que sí pasan por la carne. Porque el sexo no es solo biología, es un acto sexual que huele, sabe, tiene carne y que puede generar asco. Y por ejemplo, en el tema de la homofobia, eso es fundamental. Un asco ante dos cuerpos que se tocan. Entonces, la primera incomodidad es si no hay una suerte de lisión de aquello que incomoda. Y la segunda es sobre si no hay un error categorial, porque hablar de homoerotismo o lo heteroerótico, entiendo a qué nos referimos, pero no sé, entiendo en qué sentido hay una diferencia sexual, como algo no solamente morfológico, sino algo que tiene toda una serie de simbolismos, pero hay una diferencia análoga tan clara en lo erótico, o sea, que podamos hablar de que hay un erotismo tan claramente atravesado, donde podrías decir, esto es heteroerótico porque es el encuentro de una diferencia entre erotismos, y eso es donde no me queda tan claro, o sea, por supuesto que no es la lectura que se está buscando generar, pero cuando hablamos de hetero y homosexual parece que estamos refiriendo a una diferencia sexual que alude a un cuerpo simbolizado, y cuando hablamos de esto, no sé si se desliza a la postulación de un deseo que de repente sería atravesado por una diferencia, y cuál sería esa, ¿no? Eso me genera cierta inquietud acerca del movimiento, a pesar de que todo lo demás me parece muy claro. Y el que iba a ser el primer comentario era, es que en algún momento Patti nos circuló un texto, y una cosa que me llamaba mucho la atención, y se lo llegué a decir a Lucía, es que venían a jurídicas y ese texto por lo menos era muy crítico, por ejemplo, del papel del derecho. Y aunque ustedes no hablaron un poco de eso ahora, queda bastante claro que no están apostando por una política radicalmente, digamos, ajena a las instituciones, que no están divorciándose de ellas. Y sin embargo tienen esta postura, por lo menos de lo que les leímos, antipunitivista. Y dado que estamos en jurídicas, mi pregunta es, ¿qué papel tiene el derecho dentro de un pensamiento feminista queer? Porque yo creo que tiene alguno, pero yo me quedaba un poco con esa inquietud. Nada más, Joa. ¿Alguien más? Sí, por favor. Ahí. Aló, aló, ¿ahí sí? ¿Me escuchan? Se Sí, escucha. sí, perfecto. Bueno, primero que todo agradecer las exposiciones. Bueno, yo no pertenezco al departamento de jurídicas, yo soy profesora y estoy en este momento estudiando en el posgrado en pedagogía, ¿de acuerdo? Pero me interesa muchísimo el tema, pensando también en distintas propuestas que pueden surgir desde América Latina para abordar la educación no sexista, ¿no? En ese sentido, mi pregunta a lo mejor es bastante más simple, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias tanto en Brasil, Uruguay, en torno a cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha impulsado la educación no sexista, y si esta de alguna forma también ha podido contribuir en avanzar hacia una educación sexual, digamos, que nos permita resignificar lo que entendemos hoy día, ¿no? Porque creo que esa provocación que al final nos hacía Susana,
respecto de cómo podemos pensar en algo así, ¿no? Contribuciones rupturistas. Sin duda debemos hacerlo también desde espacios como la educación. Entonces desde ahí yo me lo planteo, ¿no? Eso, muchas gracias. ¿Quieren empezar con estas preguntas? Acho que pode ter mais perguntas, Mas? né? Ok. Assim, a gente depois responde todas Sí, juntas. yo pegué tu nombre, su nombre. Sí. Pia. Me dice Lucía que serás expositora mañana, Ah, sí. ¿no? Ah, ok. Pero estás invitada mañana. Leonardo. Bueno, yo más que una pregunta es una reflexión que me dejaron ambas exposiciones en torno a la política y a cómo se está concibiendo de manera explícita e implícitamente el asunto de la política. Tengo la sensación un poco, claro, desde el desencanto de la realidad brasileña, que hay como una suerte de pensar a veces la política como una especie de cierre permanente, ¿no? De una teleología muy en clave moderna de que vamos siempre construyendo y ampliando derechos, ¿no? Y que llegará algún momento en que la reconciliación sea posible porque todos estos derechos han sido, digamos, albergados dentro de cierto proyecto. Y me parece que la política fundamentalmente es un encontronazo de alteridades que están siempre en disputa y que justamente eso nos hace pensar que nunca hay ningún cierre es posible, ¿no? Que hoy estamos llorando el ascenso de la derecha, pero que mañana celebraremos el ascenso de otras fuerzas que quién sabe que sean, ¿no? Y que en ese sentido también esta visión un poco desde la innovación que nunca es innovada, ¿no? Porque siempre amenaza la posibilidad de que un sistema lo reabsorba. Me parece que también es parte de del propio juego político, porque incluso desde la subalternidad, una vez instalado digamos, en el eje de lo normativo, pues reglamentas una serie de cosas que se vuelven, no sé si el mismo sistema, ¿no? Porque de repente hay una visión también que todo alimenta a la heteronorma. Y yo no sé si esa heteronorma siga siendo la misma heteronorma de hace siglos pasados, porque creo que finalmente se transformó en algo, ¿no? Aunque hay una propensión a que las nuevas denominaciones que surgen en este campo establezcan criterios normativos que desconozcan, que nieguen, que intenten incluso disciplinar a otras diversidades eróticas, ¿no? Como tú propones. Entonces, me parece que ahí hay una especie de concepción de la política que todavía no terminamos como de reconocer en su devenir permanente, ¿no? Y en su conflictividad constante, ¿no? Entonces, una reflexión. Lucía. ¿Su nombre, por favor? Leonardo. Buenas tardes, yo soy Lucía Rafael. Antes que nada, ha sido un placer escucharlos y tenerlos en este espacio jurídico. Querría nada más aclarar un tema respecto a lo que dijo Shibón, porque no todas las personas que trabajamos en lo jurídico estamos de acuerdo con lo punitivo. Creo que estamos de acuerdo en que lo que buscamos es un Estado liberal, en el mejor sentido de la palabra, no neoliberal, en el cual el Estado se meta lo menos posible con nuestros cuerpos. Pero bueno, eso solo quería aclararlo. No sé si me dio esperanza o pánico viendo lo que pasó en estos periodos en los cuales se hizo este avance gigantesco en Brasil en materia de políticas públicas con perspectiva de género, en instituciones que estaban dispuestas a pensar y hacer el cambio. Hay ciertos feminismos que consideran, y a veces yo estoy de acuerdo con ellos, que en cuanto los feminismos entran en la política, se pierde como el sentido, pero también soy de las que cree que se tiene que convertir en políticas públicas porque si no, ¿dónde vamos a llegar? ¿O cómo vamos a lograrlo? Pero por un lado es ladran Sancho porque cabalgamos, pero aquí ya no fue ladran Sancho porque cabalgamos, fue una reacción brutal, viral de la extrema derecha que estamos viviendo en México. Llevamos
ya varios años. De hecho, el laboratorio surge precisamente desde esta idea del Frente Nacional para la Familia. Tenemos esperanzas de que este próximo sexenio las cosas cambien, aunque no vemos en ninguna de las propuestas políticas, y eso tanto Shibón como yo lo hemos platicado en nuestro espacio y fuera de nuestros espacios, que vayan a buscar lograr esas políticas, pero al final de cuentas es una aspiración y esperamos que se dé, y al mismo tiempo estoy segura que no solamente en temas de diversidad sexogenérica, sino en todas las diversidades y en todas las pues todas las marginalidades, como yo suelo llamarlas, se va a dar una respuesta de la extrema derecha y de la clase media, cosa que nos asusta profundamente. Pero aún así, lo que ustedes nos plantean es prometedor para un país como México, que bueno, no pasamos por esa dictadura, pero tenemos otra historia dictatorial de un partido que se dice decir revolucionario institucional y que tiene una paradoja profunda, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, quiero pensar que esa fuerza que tuvieron en Brasil para cambiar las cosas pueda surgir algún día en este país, que una de las grandes paradojas también es que yo no veo cómo hacer para crear tal inercia, y la pregunta es cómo la crearon ustedes, ¿no? Y respecto, no es inercia, es sinergia. Sí. Y por otro lado, respecto a la búsqueda de encontrar en otro término que no sea heterosexualidad, sino heteronormatividad, y en este caso la diversidad erótica, es cierto lo que dice Shibón en ciertas partes, estoy de acuerdo, hay miedo a decirle al sexo, pero en este caso lo que me parece súper valiente es buscar otros términos que se salgan una vez de la norma, es decir, decirle a los médicos y a los juristas, este cuerpo no es tuyo, este espacio no es tuyo, y en ese sentido me parece extraordinario como posibilidad de reflexión. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea y tengo una pregunta para la tercera ponente. Cuando usted mencionaba cómo las luchas y los avances en los derechos sexuales y reproductivos a veces son tomados por el propio sistema y son convertidos a veces en un retroceso. Entonces, si me pudiera dar un ejemplo de cómo estos derechos son tomados y se convierten las luchas en un retroceso después de todo lo que se alcanza en materia de derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria, de Uruguay. Muchas gracias a Miriam, Felipe y Susana por las presentaciones. Y le quería hacer una pregunta a Felipe y a Miriam, porque me quedé en la presentación con todo el recorrido que hicieron exhaustivo todos estos años, con una diapositiva que planteaba la idea de, perdón, de manifestaciones feministas e interseccionalidad. Entonces, bueno, me quedaba pensando en este contexto actual y que capaz que fue del que menos llegaron a profundizar. Perdón, los quiero ver a ellos, me corro para acá. ¿Cómo aparece pensaba cómo la dimensión de raza-etnia aparece como una dimensión clave para entender esa avanzada conservadora? Y bueno, el caso de Mariel es paradigmático, ¿no? Pero bueno, también me parece que hay como mucho para pensar como un analizador, digamos, de esta avanzada conservadora. ¿Podemos empezar con el diálogo, les parece? ¿Puedo empezar? Entonces, muchas gracias por todas las preguntas. Giovanni. ¿Cómo se pronuncia? Shivon. Fomos presentadas al inicio y no había escuchado bien. Entonces, ¿qué decir, Shivon? ¿Cómo voy a hablar? Voy a hacer, yo pienso que un poco, voy a me exponer, dejarme transparente diante de todas ustedes. Somos llenos y llenas
de contradicciones, de pensamientos que se entrecruzan. Una coyuntura puede nos hacer presiones por un lado, por otro. Entonces, lo que pienso es, cuando Patricia me preguntó qué texto quieres que la gente lo lea de usted, yo pensé, voy a enviar el programa Máximo, lo que pienso como un proyecto político más, ¿cómo se dice?, radical, como lo he podido. Entonces, la agenda de derechos. Cuando tenemos una coyuntura como en Brasil de extrema violencia, de extrema, ¿cómo se dice?, violencia LGBT-fóbica, homofóbica, transfóbica, tenemos una, y por primera vez yo ya era un activista gay cuando Lula se candidató, y tuvimos entonces los 13 años que Miriam ha aclarado como la era de oro, fuimos todos y todas, éramos, estoy quedándome transparente, éramos un ejército de activistas muy pequeñito. Éramos poquísima gente en Brasil que hacía el movimiento LGBT. Y muchos de nosotros y nosotras fuimos por presión traídos para dentro de la política estatal. Tuvimos que hacer, como intentamos explicarnos, si quieren eliminar el preconceito en las escuelas, ¿qué van a hacer? En 2005, por ejemplo, estaba en el primer año de maestría y tuvimos un recurso de 50.000 reales para poder hacer una formación de maestros y maestras. No teníamos ninguna experiencia en todo eso, estábamos conformando los estudios queer en Brasil. Entonces, tenemos todos y todas en esas posiciones de maestros, de académicos, de gestionarios, de activistas, estamos siempre en grandes contradicciones. Y el neoliberalismo, ¿qué hace el neoliberalismo? Él hace una gestión de esas contradicciones. Ello nos hace más o menos productivos, nos hace más o menos bons homosexuales, bons racializados, buenas personas productivas, pero con una tolerancia, como se dice, una tolerancia que si hace algo para intentar romper con el proyecto heterosexista, heteronormativo del neoliberalismo en estos procesos de la gestión de la diversidad, es rápidamente descartado. Entonces, ¿qué pienso que es el papel del derecho? Hay dos dimensiones, yo pienso, en esta posición que yo me llamo a mí mismo de anarcocontestatoria. Una posición es, tenemos una coyuntura donde hay una realidad concreta que tenemos que, para sermos maestros de la universidad, de la escuela, tenemos que gestionar la diversidad. O sea, eso es parte de todos nosotros que nos impone el neoliberalismo, pero sabiendo que el derecho siempre tiene las personas que están dentro del derecho y hay un gran afuera. Hay siempre una agenda que deja a llenos del derecho. Siempre que hablamos del matrimonio, por ejemplo, hay siempre gente que están ajenos al derecho. Entonces, soy una persona muy crítica de las agendas de los derechos. Soy, como se dice, como lo escribimos en el Queer Punitivista, somos un grupo más pequeño, es el ejército completo de los LGBT en Brasil, somos un ejército pequeño. La corriente anti-agenda de derechos, cuyo principal es el enfrentamiento de los principios neoliberales de la gestión de la diversidad, somos más pequeños ainda. Lo que puedo te decir es que todos nosotros tenemos visiones, la presión social nos impone diferentes visiones. Y en el campo queer tenemos un lado que es, no sé, yo dije a Miriam cuando preparábamos mi ponencia, que yo nací en la adolescencia, en los 15 años, me torné un militante trotskista, marxista, fui de una corriente muy radical de los marxismos en Brasil, y hoy estoy, como se dice, a los pocos volviendo a mi radicalidad, pero de otra posición. Entonces, el texto, el Queer Punitivista, él es retorno a una posición más radical de enfrentamiento de los valores de la modernidad que estructuran la opresión, y como lo encerré, y pienso que
has visto, lo encerré diciendo que voy a leer en español solamente la citación final del texto, que es, ¿dónde está? Está aquí. Fallamos al intentar actuar en el sistema o en los términos del sistema de la forma más espectacular y absoluta imaginable, en la protección de las personas queer de los más devastadores ataques que enfrentamos en una sociedad homofóbica. Esta falla debe nos forzar como activistas radicales a repensar nuestra dependencia mismo de los sectores más progresistas del Estado. Las estrategias del movimiento LGBT hegemónico y consecuentemente del queer punitivista están cada vez más informadas pelo capitalismo corporativo, que así determina nuestras prioridades y tácticas en la lucha pela libertación queer. Entonces yo pienso que la agenda de derechos produce buenos homosexuales, buenas personas LGBT y mantiene al margen una parcela muy grande de los desviantes, de los errores de la sexualidad, no sé si puedo decir así en español, de los errores abyectos, no sé cómo decir, pero es una contradicción presente en un estado de completa, como dice una antropóloga brasileña, María Luisa Helborn, es un estado constante de contradicciones. Entonces tenemos que lidiar con todo eso. Pero me gustó que ha leído el queer punitivismo. Bueno, hay varias preguntas. Voy a intentar responder muy rápidamente a algunas cuestiones. Empezando por Pia, tu cuestión sobre las cuestiones de educación, la escuela, educación sexual. Tuvimos justamente, entre estos varios proyectos, hablé de esto de género y diversidad en la escuela, que fue una formación para maestros. Pero también hicimos con Felipe durante varios años un otro proyecto que era el proyecto Papo Sério en portugués, ¿cómo vamos a traducir? Hablando Sério, algo así. Que era un proyecto justamente porque hicimos investigación, etnografía en las escuelas. En estas investigaciones empezamos en 2006, 2006, en una investigación que era porque en Brasil tenemos una ley que la educación religiosa es obligatoria de enseñar, no es obligatoria para los estudiantes, pero todas las escuelas públicas tienen que tener la formación de educación religiosa. Entonces, sí, estoy en Brasil, vivimos en un país, pero entonces, lo que pasó con esta ley, que fue de los inicios de los 2000, lo que es para los niños que están en lo que llamamos en Brasil de escuela fundamental, que es de los 11, 12 años hasta los 15, más o menos, antes del ensino medio, no sé cómo ustedes llaman esta faixa de escuela. Entonces, en estos 4 años tienen esa enseñanza. Entonces, empezamos las investigaciones, los trabajos en la escuela con esta idea, bueno, vamos a ver lo que está pasando con enseñanza religiosa en las escuelas públicas aquí donde vivimos, Santa Catarina, en el sur de Brasil. Bueno, vimos muchas cosas en las escuelas sobre esta enseñanza. Vimos que no era tan mal como pensábamos en el inicio, porque percibimos que los maestros de enseñanza religiosa hacían, en muchos casos, algo como una enseñanza de género, de familia, sexualidad, que tomaban este curso como un espacio de hablar de otras cosas que nos interesaban, y donde la religión estaba involucrada, porque, bueno, habla de sexo, habla de todas esas cosas, y lo tomaban con eso. Entonces fue una revelación para nosotros de ver que no era también tan mal, es solamente lo que pensábamos como una cosa así cristiana y todo. Pero claro, también había muchas, eso era, digamos, fuimos un poco a la contracorriente de esta reflexión. Pero a partir de esto, como hicimos mucha observación de las escuelas en clase, en la parte cuando se va al recreo, entonces lo que vimos, lo que escuchamos mucho era que los maestros nos decían, no tenemos formación ninguna, no podemos trabajar sobre eso. Los estudiantes llegan aquí, hay de todo esto era siempre gays, lesbianas, trans, pero no sabemos lo que hacer. Entonces, a partir de esto, empezamos este proyecto de Hablar Serio, que hicimos durante 7 años. El inicio era así, un poco sin
inversión económica, pero después tuvimos varios de los programas federales en la educación e hacíamos como talleres en escuelas públicas con estudiantes y había una parte de talleres sobre, bueno, la escuela escogía lo que quería, siempre era cosas de violencia, género, sexualidad, homosexualidad, transexualidad, y después hacíamos el concurso de paneles, ¿sí? En los cartazes, afiches, contra, el inicio era contra la homofobia, después era contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, y en el final era el heterosexismo en las escuelas. Entonces era un gran título, pero hicimos este concurso, premiación, varios años, y era muy interesante porque eran varias cosas, digamos, tenía que hacer, bueno, el panel, entonces tenía que en grupo discutir sobre las cuestiones. Después la escuela hacía una premiación. Los mejores de las escuelas los mostrábamos en la universidad. Después en el Facebook que la gente podía votar, en la universidad, el Facebook y todo. Y al fin traíamos los estudiantes de las escuelas públicas a la universidad. O que fue también muy interesante porque no conocían la universidad, porque toda la cuestión de clase, lo que estaba dando. Entonces, solo para decir que hicimos esas experiencias junto con la formación de maestros, que fueron experiencias transformadoras. Y ahora con todos esos movimientos contra la ideología de género que están yendo todos los municipios, las cámaras municipales, dice así, no sé, juntas municipales, así, para cambiar, para retirar lo que quieren es que no hay la palabra género en el plan municipal de educación. Lo intentaron en varios lugares, lo consiguieron en muchos, pero en muchos otros no los consiguieron. ¿Por qué? Porque había maestras que habían hecho todas esas formaciones del gobierno federal con la universidad y que iban, estas maestras después nos mandaban fotos, relatos muy emocionados. Fuimos a la escuela con paineles, luchamos en la Cámara Municipal, luchamos e intentamos, no cambió, tenemos género, aquí es posible de enseñar género, etc. Entonces, solo para decir, las cosas de la escuela, tenemos estas muchas experiencias que pues, pienso que fueron muy buenas y que también, mismo con toda la reacción, lado de derecha que viene, esta gente, digamos, alguien que fue formado en género, sexualidad, diversidad, que se cambió porque estas formaciones no son solamente una cosa discursiva de conteúdo, algo quien va a trabajar con esas cuestiones se transforma internamente. Una mujer casada, una maestra casada con hijos, un marido de evangélica y todo, de repente descubre que lo que su marido hace es violencia, entonces que sufre violencia. Una otra persona descubre que su tío que parecía soltero, no, este tío que lo quiero bien, pero es un gay, ahora que lo comprendo, entonces que la gente empieza a ver alrededor de sí mismo todo esto que estamos hablando, enseñando, y empieza también a reconocer en la escuela, porque en la escuela cuando hicimos la investigación, las maestras no reconocían lo diferente, pero no sabían lo que hacer. Felipe puede después contar un poco más sobre eso. Bueno, podría hablar horas sobre esto. Voy a pasar sobre esto que... Bueno, ustedes hablan sobre la cosa de la dualidad. Lo concordo. Estábamos discutiendo con Felipe y todo. También soy un antropólogo estructuralista. Lo creo que la dualidad es algo también que estructura nuestras sociedades. Pero pienso, digamos, pero la cuestión en este momento no es, hay todo un discurso, tenemos que superar estos conflictos, dualidades de Brasil, como si fueran la misma cosa. Pero lo que pasa en Brasil ahora no es solamente dos posiciones políticas, de derecha y de izquierda, que vamos, bueno, a ver una mudanza de posiciones. Pero la cuestión es que el riesgo de lo que estamos viviendo es la vuelta del fascismo, de lo que vivimos, porque yo soy de una generación que nació y vivió toda la juventud en la dictadura militar. Mi generación sabe muy bien lo que es vivir en un estado de excepción donde no puede hablar
en una sala así siempre va a haber a alguien de la policía. Entonces, creo que lo que estamos viviendo no es solamente una cuestión de alternancia de poder, pero nuevas formas de fascismo, y no es solamente en Brasil, en otras partes del mundo, pero esto es lo que me parece, lo que estamos viviendo de más, y que es la gran preocupación que tenemos. Y para encerrar lo que pregunta sobre las mujeres y las movilizaciones, que hablar un poco más de lo que estamos viendo, es que justamente, gracias también a todo esto que dices, de esta grande movilización que hicimos, ¿quiénes son los movimientos más aguerridos que vemos hoy? Son justamente las mujeres jóvenes negras. ¿Por qué? En varias instancias. Entonces vimos esto, por ejemplo, en las ocupaciones de las escuelas secundarias, que fue un gran movimiento que hubo en el momento del impeachment de Dilma. Las jóvenes ocuparon las escuelas también por cosas de las escuelas. Y en estas jóvenes de las escuelas públicas, lo que vimos siempre, bueno, tradicionalmente el movimiento estudiantil siempre eran hombres, las mujeres eran auxiliares. Y lo que vimos era una transformación radical. Eran niñas jóvenes, muchas negras, y también niñas trans, hablando luchando en las escuelas. Entonces vimos una transformación que es de esa generación de las niñas y nietas que aprendieron de dónde. Bueno, de esta transformación, los 13 años del gobierno Lula fueron los 13 años que nacieron, crecieron. Entonces, son todas frutos también de estas transformaciones sociales. Esto es la parte de esperanza, lo que vivimos. Lo que vivimos también, estaba hablando bastante cuando estábamos discutiendo aquí lo que hablar, percibimos que tenemos hoy dos grandes formas de movilización en Brasil. Una forma es la movilización esa de las grandes marchas, que mostramos aquí algunas, de las marchas de las margaridas, que son las mujeres rurales, de la marcha de las mujeres negras, de la marcha de las vadías, que fue algo, de las putas, que fue algo muy fuerte en un determinado momento en Brasil, en todos los lugares, las jóvenes iban. Bueno, hay muchas, de las marchas ninguna menos, de las marchas yo también. Entonces, muchas marchas, gente que se va en la calle, de las mujeres y muchas mujeres jóvenes. Pero al mismo tiempo tenemos esta gran movilización en bolia, ¿cómo vamos a decir? Cuando se está involucrado en una cosa cerrada. En portugués, encapsulada. De esta encapsulación que todos nosotros vivimos ahora en las redes sociales. Porque aquí también tenemos, en este momento, grandes movilizaciones. Todos los días me acuerdo la mañana, la primera cosa que voy a leer las redes sociales y todo lo que se dice, voy también a interferir. Pero también estamos en estos encapsulados en movilizaciones que son de gente como nosotros. Entonces, esto también es la cuestión. ¿Hasta dónde, por ejemplo, contra este fascista, que no le llamamos el nombre, hicimos un movimiento de petición? Había en 3 días 2 millones de mujeres que estaban en la petición contra el fascismo, ¿verdad? Y después ellos entraron en la red y destruyeron hackers, etc. Pero también sabemos que hay 2 millones de gente que lo apoyan. Entonces son cosas que son muy fuertes de este momento, que también no tenemos totalmente claro cuáles son las dimensiones políticas de organización entre lo virtual y lo real. Felipe decía, antes éramos pocos y cambiamos. Éramos pocos, pero ahora tenemos a veces una ilusión de que somos muchos. ¿Seremos realmente? No sé. Bueno, ya estamos terminando. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de contestar, ya estamos casi en hora, muy brevemente comentar algunas cosas. Primero, lo de Gibbon, creo que sí. Bueno, lo que yo planteé es un pensamiento en proceso, así que está como para seguir pensándolo. Yo no veo que hablar de deseo erótico sea descarnar el deseo.
¿no? En ese sentido no lo veo como descarnado. Creo que sigue siendo un deseo encarnado, pero sí tratar de pasar las clasificaciones sexuales y las clasificaciones que clasifican a la gente de acuerdo al sujeto de deseo, ¿no? El sujeto de deseo puede cambiar mucho, pero es algo para seguir hablando. Lo de educación de pie allá atrás, bueno, en Uruguay hay, supuestamente hay educación sexual. Desde el 2008 hay una ley de educación sexual, eso no quiere decir que haya educación sexual. Sí hay, está muy, según qué escuela sea y según... lo que sí me consta es que desde el organismo central de educación pública hay un grupo que capacita regularmente o periódicamente a las maestras para que hagan educación sexual, lo cual no quiere decir que lo hagan realmente, digamos. En cuanto a la educación privada, en algunos colegios hay muy buena educación sexual, digamos. En algunos casos son colegios católicos. Y en otros también católicos hay educación sexual por la otra, la represiva. Eso en todos hay, muchos. Pero, y también escuchando a la Miriam, nosotros en la universidad, en el grupo nuestro, le copió lo de los afiches con los niños de escuela, ¿te acordás? Y también fue una experiencia muy buena de trabajar con los niños, y ahí las maestras lo que decían a las que fueron a trabajar, a hacer los talleres, es que muy agradecidas porque ellas no sabían cómo trabajar esos temas. En general, algunos talleres que hemos hecho también en secundaria, no sobre educación sexual, sino sobre la ley de aborto, pero que obviamente tocábamos todo lo relacionado a sexualidad, los adolescentes en esos liceos quedaban encantados de que alguien fuera a hablar, alguien de afuera, y los profesores nos decían, qué suerte que vinieron ustedes, yo no sé cómo hablar de esto. O sea que hay algo, creo, bastante generalizado, que a algunos docentes les interesa y no saben cómo, porque implica toda una revisión interna, cuando no es. Eso existe. Lo otro, podríamos hablar mucho más, pero lo otro que quiero decir es que, al igual que en otros países, cada vez que aparece una guía de educación sexual, que aparece desde el Estado, ¿no?, se distribuye, y a la semana viene el Opus Dei, la Iglesia Católica, el Monseñor tanto, a decir que que no se permite, es algo muy ridículo, dicen en Uruguay. Uruguay es un país muy laico desde hace mucho tiempo, y plantean que no se está respetando la laicidad, porque se dice que cada uno puede tener el deseo erótico que quiera, y que hablar de sexualidad es algo que solo deben hacerlo en la familia, etcétera. O sea, también tenemos, igual que en otros lados, estos grupos de padres responsables, etcétera. O sea, y ahí un poco lo que decía Leonardo, esas alteridades en disputa. Yo creo que todo, estoy de acuerdo con lo que vos decías, me parece la política es el arte de ver cómo se puede negociar en los disensos, pero además lo político va y viene, y siempre hay alteridades en disputa, y la educación es un campo en disputa por excelencia, porque estará pasado de moda Althusser, pero la escuela es un aparato ideológico del Estado, ¿no? Y entonces es un territorio en disputa muy fuerte. Sobre lo que preguntaba alguien por ahí sobre el retroceso, no, yo no digo que un avance en derechos sea un retroceso, sino que a veces ese avance de derechos, alguna parte de él, eso es un poco la misma línea de lo que decía Felipe, una parte de él es como puesta, absorbida por el statu quo. Que por ahí no es el avance o la ruptura tanta como se pretendía, sino que hay una parte que es absorbida por el statu quo, sobre todo en lo que tiene que ver con la clase. O sea, lo que siguen excluyéndose los determinados grupos. O sea, el avance de derechos es para un grupo y no para todos, digamos, ¿no? Entonces ahí no es que sea un retroceso, pero tampoco, no siempre es el avance que uno cree que es, ¿no? Y ahí tiene que ver con estas alteridades en disputa, que se va, que se viene, ¿no?
acción y reacción, básicamente es eso, por decirlo de una manera hiper simplista. Y fui muy breve, pero me parece que eso era más o menos las respuestas a los distintos cosas que aquí se virtieron. Y en respecto a lo que decía Lucía, sí, para mí mi preocupación es cómo salir de lo que yo siento que son constricciones que la estructura nos pone al pensamiento, y cómo lograr romper un poco eso para ver hasta dónde se puede tensar. ¿Qué tanto podemos pensar por fuera de las constricciones, ¿no? Creo que ese es uno de los desafíos. Y lo otro, que pensar es un acto político. Entonces también en ese sentido yo creo que todo lo que podemos avanzar es hacia... Tiene una dirección, y la dirección necesariamente es tratar de que haya más igualdad y más justicia y más libertad. Entonces siempre es un acto político y un acto de rebeldía también, ¿no? Entonces, por ahí... Sí, quiero mostrar los libros. Bueno, solo voy a dejar aquí para la biblioteca con los libros, tenemos dos. Solo para mostrar por las cosas que preguntaba. Este sobre la violencia, toda la cosa que hablábamos, de estas investigaciones sobre la violencia, cómo transformamos la ley María de la Peña. Este se llama Caminos del Feminismo en Brasil. Esto es sobre trabajo de campo, ética y subjetividad, es más de antropología. Esto aquí se llama Ensayos de Antropología y Teoría Queer, con Felipe, lo hicimos. Este también con Felipe, Sexualidades, Juventud y Representaciones Docentes. Es sobre justamente esa etnografía de la escuela que hicimos. Este también, más un sobre antropología y educación, que es también Antropología, Género y Educación en Santa Catarina, que hablamos un poco de, bueno, varias investigaciones que hicimos en las escuelas de Santa Catarina. Entonces voy a dejar aquí para que conozcan un poco de lo que trabajamos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos realmente muy contentas de estar aquí con ustedes y toda esa platea tan atenta. Esto nos estimula mucho a continuar pensando. Gracias. Los vamos a tener en el laboratorio, a quien quiera consultarlos en el laboratorio, con mucho gusto están a su disposición. Claro. Bueno, yo solamente quisiera cerrar agradeciendo nuevamente la presencia de Felipe, Miriam, Susana, en esto que pensamos como el arranque de un seminario sobre teoría queer, que le iremos dando forma en las semanas próximas. Agradecer nuevamente a Lucía, Rafael, la hospitalidad de aceptarnos en este proyecto en su casa y en la casa del laboratorio. Y reiterarles la invitación para asistir mañana a la continuación de este encuentro interuniversitario, Perspectivas desde el Sur, Sexualidad, Género y Diversidades. Sí, de hecho fue una suma muy bonita y una coincidencia que por algo pasan las cosas. Es esta red de diversidades precisamente chilena que nos contactamos, están de algunas de ellas por acá. Y mañana va a ser, es un conversatorio que se llama Desnaturalizando el Patriarcado, Demandas y Desafíos Feministas en el Chile Neoliberal. Y va a estar Leila, bueno, ya le volví a cambiar el nombre, Troncoso y Rodolfo Morrison. Y quería darle un reconocimiento especial a la maestra Iris González Cortés, que ha sido quien ha estado en contacto con ustedes, quien le dio forma a este foro que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias, Iris. Y pues las esperamos mañana. Y en la mañana, se nos encimó un poco el asunto, sigue siendo diversidades, pero en la mañana tenemos un foro sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pendientes, retos y desafíos, que el tema de las personas con discapacidad o diversidades funcionales, según como en el espacio en donde se llame, ha sido un tema fundamental del laboratorio este año, y mañana vamos a hablar específicamente, precisamente sobre capacidad jurídica y autonomía en las personas con discapacidad. Entonces están cordialmente invitadas, invitados, invitades. Muchas gracias y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muito bom estar junto aqui, discutindo, pensando.